Vamos a meternos entonces en la idea del trabajo práctico 1, que es un mapa visual del barrio, de un barrio, que es una pieza de diseño de información, claramente, o sea, es un ejercicio sobre diseño de información. Relatando, como dijimos, o como queremos hacer, que todos los días cuenten un poquito sus horarios y su programa de trabajo. Tenemos ahora este Zoom, donde mientras se hace la entrega del trabajo del ejercicio 1, se termina la entrega, hacemos la presentación del práctico, tipo 8 y 10 vamos a hacer un pequeño intervalo, 8 y 25 nos vamos a encontrar en comisiones, y ahí vamos primero a plantear la consigna para el testeo del ejercicio 1, a través de redes sociales. Luego vamos a trabajar en una nube de ideas sobre el práctico, el práctico 1, sobre los mapas barriales. Después vamos a hacer estos dos temas de análisis, estas dos modalidades de análisis, nube de idea y FODA, las vamos a ver en carácter introductorio ahora, como la primera aproximación, una primera idea, una primera manera de hacerla. No pretende ser un cierre de esto, sino como una apertura. Y bueno, y finalmente un mail de cierre donde consolidamos un poco qué fue lo que hicimos y cuáles son las tareas que quedan para el jueves o de acá en adelante. Nuestro mapa visual barrial está inmerso, como ya les contamos cuando vimos el programa del año, está inmerso dentro de un proyecto mayor, que es el proyecto de identidad visual para el mercado barrial. El mapa visual nos va a contar el barrio, pero tiene un eje muy importante, que es ubicar al mercado dentro de ese barrio. O sea, no es independiente del mercado. El mercado es como el punto central cuando vamos a contar el barrio. Y el eje entonces va a ser ese, decir, ¿qué tiene que ver el mercado con ese barrio? A través de una pieza única, una pieza compleja, una pieza que es un sistema complejo, y va a establecer esos vínculos y va a entrar en esos relatos. Por eso es una pieza de diseño de la información, pero está dentro del proyecto de identidad visual. Si bien no esperamos, ni es la voluntad de este práctico, por este orden, si quieren, un poco extraño que tiene, quizás debiera ser posterior al diseño de identidad visual, pero es anterior, no esperamos que responda al diseño de identidad visual, sino que esa exploración se va a hacer luego, ¿sí? El proyecto de diseño, o los proyectos de diseño complejos, operan sobre el campo de las representaciones y de los símbolos. Y un poco acá es como les contamos en su momento, después lo vamos a contar de vuelta y con más densidad, el proyecto del Teatro Cervantes. Y ahí cuando vimos el proyecto del Cervantes, vimos cómo lo que había pensado el diseñador, lo que había investigado, y lo que construyó con su sistema de identidad y con los mensajes que son portados por ese sistema de identidad, es un imaginario, es una representación del teatro que permitía que sucedieran cosas que antes no sucedían. Y un poco, sé que es un poco lo que representa esto, ¿sí? El teatro se veía más moderno, llegaba a nuevos públicos, habilitaba cosas que antes no eran posibles. Y esto un poco lo vamos a ejercitar en el mercado barrial. Y el mapa va a tener que ver también con esto, nos va a contar nuevas historias, nos va a vincular cosas nuevas que vamos a haber pensado a través de este proyecto. Y entonces el objetivo central del trabajo del proyecto 1, que engloba el trabajo práctico 1, es esto, darle un nuevo sentido al mercado del barrio, construir a través del sistema de identidad visual nuevas representaciones, nuevos símbolos, nuevas posibilidades, nuevas conexiones. Es posible entender que los mercados barriales pueden resignificarse e insertarse a través de un relato proyectado en el tejido urbano del barrio. También hoy nos encontramos ante una problemática específica, que un poquito la vamos a explorar hoy en la idea del FODA, ¿sí? El mercado barrial está hoy en un problema, está como en una eclosión, ¿sí? O sea, si bien ya estaba y ya existía ese mercado compitiendo con los supermercados, compitiendo contra otro tipo de comercio, compitiendo contra cadenas, y peleaba por tener una identidad definida, que le diera un sentido y que le diera una posibilidad, ahora ante la crisis enorme, bueno, aparece la necesidad de que se soporte sobre sentidos que el usuario tiene que valorar. Y en nuestro trabajo está dar valor. O sea, lo que vamos a estar haciendo es sumar valor a través de nuestro relato. Entonces,
seguramente vamos a conectarnos con símbolos que son importantes, con emociones, con conexiones, con personas, con historias, ¿sí? Cosas que permitan otro vínculo a los habitantes de ese barrio que los hagan sentirse reconocidos, que se reconozcan en esa propuesta. Entonces ahí se produce empatía, se produce afecto y se produce vínculo. Y ese vínculo, bueno, redunda en que ese mercado funcione. El mapa que ubica el mercado en el barrio permite establecer estas conexiones, unirlo con otras cosas, o sea, unirlo con la historia del barrio, con los lugares importantes, con las personas importantes, con los usuarios, haciendo partícipe, mostrando que el mercado es una parte de la identidad del barrio. Lo que vamos a construir ahora, esta pieza de infografía, de diseño de información, es una pieza funcional, pero también es una pieza de identidad, porque la forma en que decidimos que sea ese mapa, ¿sí? No es un mapa estándar, no es un pedazo de la guía Fieldcar o de Google Maps, por decir guía Fieldcar, ya ni saben qué es, pero no es un pedazo de la guía y que va de una manera determinada, sino que cuando elegimos hacerlo de una manera determinada, empezamos a plasmar una identidad. Si quisimos que sea sensible, si quisimos que tenga un mensaje fuerte, si quisimos que sea funcionalista, bueno, esas decisiones van a hablar de identidad y van a establecer lazos emocionales. Por eso, este trabajo va a tener dos caminos. Por un lado, va a estar la usabilidad, el mapa va a ser para ser usado, para ser interpretado, para que haya recorridos y haya información y sea fácil acceder a esos recorridos y esa información, pero por otro lado va a estar esto de la identidad, ¿sí? Es una pieza conceptual, va a dispararnos conexiones, va a estar hablándonos de cosas simbólicas y también nos va a contar una historia. Ese mercado, al estar asociado con museos o con cosas culturales o con un circuito de comidas o con un circuito de personas, de estilos de personas, puede haber unos arquetipos de los habitantes del barrio determinado, que pueden ser arquetipos o pueden ser las personas mismas, que están contadas ahí. Bueno, y entonces en esa historia el mercado se conecta, establece lazos, toma un poco de eso y se lo lleva para lo que yo pienso de ese mercado. Entonces el producto final es que esta es una pieza interesante para producir resignificación. En el fondo es una pieza para contar una historia. Acá, estos son los tres mercados que vamos a trabajar. Son bastante diversos, bastante distintos, bueno, tiene la tipología propia de un mercado, pero les pasan cosas distintas y tienen emociones y sensaciones diferentes. Vamos a trabajar en el mercado del Progreso, que está ahí en primera junta, en Caballito. Vamos a trabajar en el mercado de San Telmo, y vamos a trabajar en el mercado de Belgrano. Cada uno tiene su historia, su problemática, y quizás cada uno de los proyectos, que eso sí vamos a empezar a hacerlo hoy, puede discutir cosas sobre la realidad de cada uno de esos mercados. Por ejemplo, el mercado de Belgrano, que ha sido muy reformulado hace poco, creo yo que tienen la problemática de que se lo hizo shopping, ¿sí? Se perdió identidad. Quizás así, solo en estas fotos que nosotros estamos mirando, el del Progreso y sobre todo el de San Telmo, tienen una identidad propia que surge y que se explaya, incluso hasta lo degradado es parte de su historia. El otro se hizo cool, pero perdió sabor, ¿sí? No tiene gusto a nada. Bueno, incluso esta aparición de la marca del gobierno de la ciudad, que ya peca de una carencia de identidad muy alta, está también mostrándonos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la identidad? ¿Cómo se puso en juego? ¿Cómo se pone en juego? ¿Cómo se podría poner en juego? Estas son las tres zonas, mapa que vamos a trabajar. Acá, en principio les diría que quizás es probable que estemos proponiendo, cada proyecto lo va a proponer como quiera, pero que las zonas de incidencia de cada uno de esos mercados estén en derredor de esto, de unas 10, 15 cuadras en derredor de donde se ubica cada mercado. Esa es la historia que vamos a contar en derredor del mercado. Como dije antes también, pero remarco, el mapa no tiene una forma única preestablecida, no es que el mapa se hace de una manera determinada, ¿sí? Es una pieza interfase que propone un vínculo y un relato entre el espacio y las personas que lo usan, ¿sí? O sea, en algún punto es una pieza muy emocional. Tenía presente, por ejemplo, la agenda del Recoleta, no sé si la vieron, la que se está usando ahora hace, creo yo, 1 año y medio, 2 años,
Por un lado es una pieza funcional que dice todo lo que pasa en el Centro Cultural Recoleta, pero por otro lado también es un póster, porque es de un tamaño exageradamente grande, eso es no sé exactamente, pero tendrá 60 centímetros por 40, plegado, con un plegable, un folleto gigante, y del otro lado tiene una ilustración temática mensual. Y un poco, entonces, es un coleccionable. Y quizás el mapa visual barrial, si es una pieza emocionalmente fuerte, se transforma también en un póster para ser pegado, hay mucho mapa bonito, que hasta se compra, se vende el mapa de Mar del Plata, ¿sí? Para que lo pongas en tu cuarto. Bueno, quizás hasta ese nivel de emoción se puede construir a través de esta pieza. O se pueden pensar otros usos más funcionales, que te cuente la historia, que sea una buena línea de tiempo, que se pliegue de maneras insospechadas y sea divertido de usar. Bueno, esto como representación de que un mapa y una estructura de territorio, de grilla urbana, de tejido urbano, puede ser bien diverso, ¿no? No hay una única forma de que esto suceda. Vamos a hablar de tres perfiles que puede asumir este mapa y que de alguna manera ustedes van a elegir hacia qué identidad van a tomar partido por alguna de estas ideas o algún mix en el medio, pero más bien les diría que caminemos en estos tres horizontes, de alguna manera entendiendo que elijo cada uno de estos caminos porque lo conecto con la idea que yo quiero contar, lo conecto con los problemas que detecté cuando hice el análisis. Que esto es una característica también general de este práctico. Vamos a hacer un análisis metodológico de la situación, del contexto en que se hace falta este mapa, y vamos a tratar de buscar que lo que yo decida en el universo visual, gráfico y conceptual sea una buena respuesta para eso que yo detecté. Que la conexión solución-problema esté presente, no sea independiente. No es que me meto en el problema para más o menos inspirarme, para que me surjan ideas y después me olvido de ese problema. No, vamos a tratar que si dijimos que el mercado no despierta emociones relacionadas con el habitante, nuestra propuesta sí despierta emociones relacionadas con el habitante. O si al mercado le falta información, porque nadie sabe bien qué es, bueno, que la solución tenga información y todos sepamos qué es. Vamos a ver entonces unos mapas técnico-informativos, ¿sí? Distintas formas de que puede aparecer esto, o sea, como si fuera más frialdad, más exactitud, más precisión en la decodificación. Y ahora vamos a ver unas formas más emocionales, más poéticas, donde también está la información, pero bueno, las ilustraciones, el color, el tipo de trazo, el tipo de gesto, qué sale arriba, qué queda abajo, quizás son menos claros, pero de todas maneras, la claridad es una decisión. ¿Cuánto de claridad? ¿Qué tan fácil es de interpretar un mapa? Es una decisión, no es un universal. Quizás yo propongo un mapa que me pide que me tome un tiempo para decodificarlo. Bueno, otros mapas emocionales donde en esas ilustraciones aparecen sensaciones y cosas que construyen esa emocionalidad propia de aquello que estoy contando. O un mapa más expresivo, ideológico, que me puede estar contando una cosa un poco más de ideas, más de imponer cierto discurso, de imponerse a algo. ¿Sí? Aparece, no sé, este mapa donde están la diversidad de rostros o gestos un poco más duros y menos concesivos. También es posible, aparece en la tipografía contada con más gestualidad, quizás, obviamente va a depender mucho de qué es lo que diga, el decir, el contenido, forma y contenido son los que terminan de contarnos qué tengo que leer de este mapa. Otra forma que también se siente más expresiva, menos divertida, menos amigable que las que vimos antes. Igual con mucho expresionismo, muchas emociones, pero otro tipo de emociones. Bueno, como dije antes, una de las cosas que empezamos a ejercitar en este práctico es que el proyecto se funda en un análisis previo. O sea, decidimos lo que decidimos, no porque nos gusta una estética, sino que vamos a hacer un mapa de Belgrano. Me encanta hacer ilustraciones. Bueno, no sé, sí, está bien, está bueno, es una energía que yo voy a usar, es una pulsión que yo voy a usar. Pero voy a analizar, voy a ver
qué es lo que está haciendo falta, y qué de lo que hace falta detecto y tomo y lo pongo como lo que voy a trabajar y me va a enfocar. Vamos en este análisis a detectar valores y atributos del barrio, o sea, cuál es el perfil de San Telmo, cuál es el perfil de Caballito, cuál es el perfil de Belgrano, ¿sí? Vamos a, esto que ya estuve describiendo un poquito, trabajar sobre la problemática del contexto para el mercado, la conexión con la gente, el problema comercial, la competencia con las grandes cadenas, la competencia con el mercado anónimo, con la distribución masiva que tiene mejores precios, pero no, es como que, no sé, solo colaborás con el señor Coto, ¿sí? Bueno, toda esa problemática, cómo el mercado puede, de alguna manera, producir una idea de socialización del consumo. Y reflexionar un poco sobre quién va a ser el destinatario. ¿Cómo lo empiezo a mirar a ese vecino al que le estoy hablando? ¿Qué destaco? ¿Qué cosas son las que, qué perfil le da, el que le interesa qué, a quién le hablo? ¿Sí? Yo no puedo tirar un proyecto, avanzar por un proyecto sin pensar, sin haber reflexionado en quién es ese destinatario. Cuando elijo formas, cuando elijo visualidades, cuando elijo contenidos, son para un destinatario determinado. Sé que estoy usando las claves, esto que se llama insights, ¿eh? Esas cosas que hablan de él. Bueno, y un punto importante, nosotros vamos a tener una serie de temas que están planteados en el práctico, que son complementarios al mapa específico. Bueno, va a haber que elegir cuáles son los elementos complementarios que van a formar parte de esa pieza, si es una línea de tiempo histórica, si son contenidos de actividades, si son, cuáles son otro tipo de lugares culturales o de consumo, o como dije antes, un perfilamiento de los habitantes del barrio. Bueno, ¿cuáles son esos complementos que yo también voy a graficar en esa pieza infográfica y que van a ayudarme a contar el cuento de mostrar dónde queda el mercado en ese barrio? Bueno, acá están. Me estaba tratando de acordar y lo tenía en la placa siguiente. Recorridos significantes, porque yo puedo trazar recorridos, puedo hacer la línea puedo hacer un camino de que este mercado está dentro de un tejido de ideas interesantes, una línea histórica de tiempo o un enfoque social. Cuando decía un enfoque social puede ser esto, decir cuál es el perfilamiento de los habitantes del barrio, lugares o propuestas culturales destacados, lugares comerciales o gastronómicos destacados. O sea, podría, por ejemplo, cuando digo lugares culturales, puedo hablar de los museos, o puedo hablar de centros culturales, o lugares de actividad cultural, pero también puedo hablar de lugares que son hitos. Puedo hablar de una estatua, puedo hablar de un lugar donde se reúne la gente, ¿sí? Puedo tomarlo mucho más hasta casi podría decir, la casa de alguien, ¿sí? O donde estaba un gato famoso, qué sé yo, cosas que suceden en un barrio, que son parte de su identidad, y que yo las puedo destacar y contar una historia, y hacer, obviamente, todo lo que yo ponga, por estar en ese mapa, se va a conectar con el mercado. Y un calendario de eventos o de propuestas. Ahora el calendario dice 0000, no se puede hacer nada. Algunas visualidades, ¿sí? Esto, digamos, después vamos a hacer una charla más extensa mostrando más formatos visuales y metiéndonos, pero puntualmente esto de ver un mapa, pero ver también que hay un contexto que cuenta cosas. Vemos esto otro, el mapa y tiene su interpretación y tiene su bajada y tiene su decodificación en contarme otras cosas, en desarrollar lo visual. ¿Sí? Marco cosas, destaco, desarrollo contenido. Fíjense también esto, muestro que este barrio está dentro de este total. Son todas conexiones lógicas, son todas intervinculaciones que hacen al texto que estoy contando. Acá también, ¿sí? Tengo acá un mapa que me cuenta algo, pero después tengo los personajes que hablan, el tipo de medios de transporte y lo que les pasa, y hasta incluso fíjense que acá hay una cosa para hablar, para contestar, para dibujar, escribir, chatear. Este es parte de un proyecto de los alumnos del año pasado, cuando tomaron la reserva ecológica. Obviamente un proyecto
de mucha amigabilidad en este caso, o sea, estábamos viendo un paseo divertido y veíamos recorridos sugeridos, o sea, cómo me voy encontrando con distintas posibilidades que cada uno tenía datos precisos como el tiempo que me llevaba y los kilómetros, pero también un nombre de lo que iba a ver y de lo que me iba a ir encontrando en cada uno de esos posibles paseos. Otras conexiones, fíjense, ¿no? Este mapa es el mismo mapa que este. Las emociones son distintas, el abordaje es distinto. Acá también hay recorridos posibles. Y la posibilidad de que se conecte con actividades. Y otro proyecto donde había otro mapa, otras formas, otra visualidad, otras emociones y sensaciones. Y del otro lado era un enunciado muy fuerte, ¿sí? Aprender en el camino, pero también es como una pieza con ese tamaño tipográfico, es como un póster, es como no me va a salir la palabra, un texto que impongo, ¿sí? O esto, ¿no? Donde la pieza tiene, como decíamos antes, un tamaño exagerado, y esa pieza de organización de la información toma una forma en sí misma, se pliega y se transforma en cosas chiquitas, pero al expandirse me cuenta otra historia. Bueno, posteriormente voy a tomar definiciones en el campo visual, una vez que haya entendido qué es lo que necesito comunicar, una vez que haya seleccionado los contenidos que quiero que estén presentes, entonces tomo decisiones en el campo visual para que esto se actualice, esto aparezca y tome forma. Y entonces hay un estilo de representación para el mapa, porque no es que necesariamente tiene que estar visto de arriba con las cuadras, todo eso lo puedo deformar, puedo incluso hasta trabajar con un mapa plano y también con un perfil del dibujo de la cuadra, o acá donde de repente está ese recorrido pero aparece una intervención tipográfica importante que trabaja con el nombre. O sea, puede ser, si es lo que corresponde, si es lo que quiero, si es lo que busco, puede ser muy lúdico. O esto, ¿sí? Que es como un nivel artístico muy interesante, una propuesta muy sensible, y aparece esta axonométrica, pero poética, pero sensible, pero ilustrada. O esto quizás más tradicional, ¿sí? Lo que este sería el esperado, esperable, pero no es necesariamente la condición necesaria, ni única, ni posible. Es el punto de partida. O este otro, donde dialogan elementos, un espacio básico muy frío con un recorrido, y elementos muy sensibles. Fíjense también cómo al decido un nivel de ruido, ¿sí? Un nivel de impacto. Bueno, este es calmado, es chill, es suave. Bueno, eso fue parte de la identidad que decidí. Quiero que se sienta un barrio suave, de un recorrido. A lo mejor, si quieren, algunos de los barrios de los que hemos hablado son lo opuesto a este ruido. Pero a lo mejor quiero bajarlo a través del mapa. Quiero proponer para los vecinos sensibles, ¿sí? Que es para ellos. La estructura, un punto central, ¿sí? Cuando diseño la información, más allá de la sensibilidad que haya decidido, voy a estructurar la información. Porque voy a plantear cómo conecto un dato con otro, porque ahí, como dije antes, esas emociones tienen que ver con la identidad, pero hay una usabilidad que yo tengo que respetar, se tiene que entender. Se tiene que encontrar primero lo que yo quiero que encuentre primero y segundo lo que quiero que encuentre segundo. Entonces uso las estructuras visuales para conectar, para clarificar, para vincular. Fíjense por ejemplo, de un mapa con layers, con capas unas arriba de otras, o estas estructuras de información asociada respecto de este punto, o acá donde tengo este mapa axonométrico, esta zona descripta con una ilustración axonométrica, y acá tengo descripciones de situaciones que suceden allí, como pequeños relatitos de sucesos. Bueno, esta quizás es una pieza más tradicional, donde tengo obviamente información más destacada, información más complementaria. Acá tengo un poco como este carácter mucho más de infografía, donde tengo un mapa, tengo unos recorridos, y acá tengo comparación de unos barcos y tengo otro tipo de cosas que me empiezan como a decir, bueno, una información complementaria, como decía, en nuestro mapa vamos a tener información complementaria que quizás se visualiza como infografía también.
o este que es bien gestual, ¿sí? bien orgánico, o estos que son fríos, ¿sí? Con distintas formas de frialdad, ¿sí? Este que es mudo, ¿sí? Es iconográfico. Y acá este otro que también es parte de uno de los proyectos de la Reserva Ecológica, y el plegado de esta pieza, que en este caso, por ejemplo, no había un mapa único, había un mapa por cada recorrido, y entonces había un desplegable, y nos contaba que había como muchas decisiones persuasivas de imponernos frases. ¿Por qué no un mapa de frases, ¿no? De frases sensibles, de frases relevantes, de frases importantes que construya la identidad? Bueno, obviamente la decisión de un universo de pictogramas que tendrá que tener una alta coherencia con la historia que estamos contando, pero aparece un universo que nos dice de qué está hecho ese universo. Pueden ser fríos, pueden ser sensibles, pueden ser cálidos. La exploración sobre el formato y la usabilidad del mapa. El proyecto no impone un formato, solo sí físico, ¿sí? Estamos proponiendo que el mapa, que lo vamos a trabajar obviamente en forma digital, lo vamos a ejercitar en forma digital, se haya pensado como un mapa físico, un mapa entregable. Y ustedes van a pensar un tamaño, que puede ser, no sé, un desplegable que se corre como una Torá, o puede ser un póster gigante para pegar en algún lado, o puede incluso pegarse en las paredes, o acá algunas ideas que aparecieron de un origami, ¿sí? O sea, que le pasa algo, que se despliega y que como hasta casi un pop-up, o ¿sí? donde al plegarse uno va primero encontrándose con una parte de información y después con otra. El plegado tradicional, y cuando plegamos, ¿qué pasa? Plegar también es secuencialidad, ¿no? Cuando lo tenemos plegado dice una cosa, cuando hacemos la primera apertura dice otra, cuando hacemos otra apertura dice otra, y todo eso nos va contando una historia en secuencia. Y podemos hacer uso de esa secuencia. Como esto de una pieza gigante que sin duda está propuesta no solamente para usar desplegando y leer y cómo recorro Budapest, sino para ir y pegarlo en un lugar, y yo llevo mi identidad por ese lugar, mi afecto por ese lugar, lo llevo y lo uso como un póster. Obviamente otros factores que no los he desarrollado acá, no están, pero un mapa va a tener una postura tipográfica muy definida, va a tener entre tipografías expresivas y tipografías funcionales, va a tener decisión sobre ilustraciones que acompañen lo que estamos contando, puede tener una aparición preponderante de la fotografía, va a tener un planteo de cromaticidad, como dijimos antes, un planteo de lleno y de vacío, va a ser liviano de interpretar, o va a ser denso, lleno de un montón de información y que me va a traer otras emociones y sensaciones. Ninguno es correcto, todo tiene que ver con cuál es el proyecto que quiero llevar adelante. Algunos puntos sobre el práctico, y en esto nos introducimos a una modalidad que tiene que ver con cómo vamos a trabajar el resto del año. Ya lo contamos cuando contamos nuestro año, pero acá es donde lo empezamos a llevar adelante. La investigación, la problematización, las preguntas que nos hacemos son la base de las decisiones que vamos a tomar. No es un periodo accesorio previo a cuando empieza el diseño. Es parte del diseño, ¿sí? Entonces, nada, considerarlo así. Las preguntas que nos empezamos a hacer hoy, los valores que empezamos a volcar, las cosas que testeamos con nuestros compañeros y decimos, para mí Belgrano es esto, no, para mí es esto otro, no, vos lo estás viendo muy superfluamente, esa discusión es parte del proyecto. Y ahí yo empiezo a encontrar gestos, huellas, cosas interesantes, relevantes, ¿sí? Segundo punto, la idea de que hay un contenido, ¿sí? Elegir contenido y editar contenido. Va a haber información además de la visualidad. No solamente es 10 cuadras a la redonda, 5 puntos destacados, sino, digo, ¿qué pongo? Pongo actividades relevantes, pongo frases importantes, pongo la historia a través de las personas que fueron relevantes del barrio. ¿Cómo pongo las actividades? Pongo pocas, pongo muchos, pongo culturales, pongo actividades institucionales, o pongo actividades como si fuesen orgánicas, producidas por la gente. Todo ese tipo de cosas me habla de qué es lo que me va a terminar comunicando. Si voy a trabajar sobre el contenido, no solamente sobre lo visual, también exploro y decido. Editar es decidir,
recorto, me quedo con esto, saco esto, privilegio, pongo grande esto, pongo chico esto, edito, y ahí también construyo la pieza de comunicación. Y por otro lado, que ya también, muy marcado, es una pieza de usabilidad, pero es una pieza de identidad. Y a la par, trabajo en los dos caminos al mismo tiempo. Proceso del práctico. Vamos a las partes duras. Seleccionar el barrio. O sea, esto ahora lo vamos a trabajar. En realidad entiendo que les va a tocar un barrio determinado. Realizar una investigación sobre atributos relevantes de ese barrio, puntos importantes, y del mercado que está en ese barrio. Va a haber conexiones importantes entre una y otras. Analizar y definir una problemática a abordar, o sea, qué es lo que está pasando y qué es lo que a mí me importa de eso que está pasando con ese mercado, qué voy a decir, bueno, yo voy a lograr que este mercado tenga que ver con la identidad de los habitantes del barrio, esté conectado desde lo emocional. Bueno, son exploraciones, que sea significativo, que, por ejemplo, que trabaje sobre comercio justo, que trabaje sobre consumo adecuado, bueno, que tenga esa identidad. Definir un destinatario para el proyecto y sus características o insights, o sea, pienso en el usuario y pienso con qué se conecta, qué cosas le son relevantes. Relevar el abordaje de piezas similares previas, bueno, así como les estuvimos mostrando mapas y mercados, parte del proyecto será ver mucho de eso, llenar sus mochilas con este camino, empezar a meter este problema, cómo se visualiza, qué le pasa a estas piezas, qué ideas previas hubo, para ver cómo ya me meto en ese universo y tomo mis propias decisiones. Y el tema de elección y edición de contenidos de la pieza. Objetivos del práctico. Llevar adelante la propuesta de diseño en un proceso consciente, o sea, saber qué es lo que está pasando a lo largo de este proyecto. Fundamentar el proyecto en un proceso de análisis preciso. Vamos a tomar metodologías, nube de ideas, FODA, otros caminos, o sea, tipificación de receptores, comprensión de la elección y edición de contenidos como parte relevante del proyecto de diseño, tomar decisiones en el universo gráfico coherentes con los objetivos del proyecto, y una presentación final del proyecto. Acá en este proyecto ya vamos a tener una primera presentación. Se entrega y se presenta. Vamos a evaluar compromiso en el análisis previo del proyecto, ¿sí? O sea, que ese análisis haya sido tomado en serio, va a tener una calificación eso, va a ser parte de la calificación final del proyecto, la gestión de los contenidos, o sea, haber buscado información, haberla trabajado para que sea útil de lo que quiero simbolizar, elección coherente de los universos visuales utilizados, si dije que estoy buscando un proyecto de determinada identidad y de determinada efectividad, que las elecciones que hice son coherentes con esas. Calidad formal, armonía y usabilidad gráfica, que esto esté presente. Y también una calificación sobre la calidad de la presentación. Requisitos, cumplimientos de etapas y consignas, trabajo comprometido con las distintas consignas que vamos tirando, participación en las etapas colectivas, ¿sí? donde nos vamos a encontrar que ustedes sean parte de eso, porque se construyen entre todos, y el punto que charlé al principio, que haya autonomía en la gestión de los proyectos. Esto es el cronograma de este práctico. Hoy es el lanzamiento, la próxima clase vamos a seguir con la investigación, luego trabajaremos en los contenidos, vamos a tener una charla, vamos a trabajar su identidad visual, y el 20 es la primera preentrega, que acompañaremos con una charla sobre el proceso de diseño, vamos a trabajar sobre ajuste, y la entrega es el 27, ¿sí? Es un mes de trabajo. Si bien obviamente esta charla es como muy abundante, y la descripción del proyecto es abundante, la idea es un proyecto que está medido, y que vamos a poder llegar a llevarlo adelante, y no es tan complejo, sino que lo que hacemos es descomponerlo y mirar todas sus partes, pero no es un proyecto gigantesco. Bueno, les traigo una mirada porque quiero recordar, esto es un juego totalmente personal, el día sábado falleció Carlos Trilnik, que era el director hasta hace un par de años de la carrera de Imagen y Sonido, un gran amigo y un gran colaborador
la dirección de la carrera de diseño gráfico. Y bueno, traigo una frase que él estaba señalando en un viaje que hizo a Berlín. Además de haber sido un importante profesor, quizás alguno de ustedes lo tuvo o en la materia fotografía o en la cátedra de campos, tuvo alguna charla teórica. Fue un gran profesor, un gran formador, uno de los iniciadores del diseño arte en Argentina. Bueno, señala una frase en Berlín que está en una pared que dice: solo lo que cambia permanece. Bueno, quise traerla porque también tiene que ver con el práctico, porque para intervenir sobre los mercados, para intervenir sobre lo que no está bien, hay que producir cambio. Y nosotros somos eso, ¿no? Los diseñadores somos agentes de cambio, usamos nuestro cerebro para provocar cambio. Y bueno, entonces tomo la invitación de Carlos para que cambiemos, para que nos animemos a cambiar. Gracias. Muy bien.